Amén. Nunca se cierra. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Hace unos segundos atrás creía que estábamos en el aire. Quizás me olvidé decir que podíamos verlo. Cantábamos que la sangre de este Hijo amado de Dios, Jesucristo, abre el camino. Nunca hay un camino cerrado. Lo vemos nosotros. Son nuestros ojos. Es según la visión que tengamos, ¿no? Cómo vamos a ver el camino. Un camino que, si es el correcto, me lleva a buen puerto. Me lleva hacia la voluntad del Padre, ¿no? A cumplir el diseño, a seguir el mandato. Pero si me da en el desierto y me desespero, puedo agarrar cualquier camino. Cualquier camino. Y no el que me tiene trazada, esa sangre, como decía la alabanza, que abrió el camino. Porque si Jesucristo vino, como hombre fue para abrir un camino a nosotros, a su iglesia, a dejarnos una tarea por cumplir. Y es la de llevar la gracia, el resumen del amor de Dios. Si querés, ponenos ahí, diácono, el Efesios 3. Vamos a ir al 3, capítulo 3, versículo 14 al 19. Un pequeño resumen del por qué vamos a salir de aquí. ¿Sí? Habla de las dimensiones del amor. Dice que este amor tiene 4 dimensiones, que es una anchura, una longitud, una profundidad y una altura. ¿Sí? Hay 2 medidas, la anchura y la profundidad, el ancho y lo profundo. Dibujan, son figuras de la cruz. El amor de Dios refleja la cruz, donde Él allí cantábamos que dio su vida, nos rescata poniendo su vida. Para todo aquel que en Él cree, está en recuerdo mirar a lo alto y mirar la cruz de Cristo, vacía porque resucitó, pero ahí demostró todo su amor. Y dice, es una oración, ¿no?, del apóstol Pablo, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿se tildó? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Y aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? Ser fortalecidos, dice, en el hombre interior. El título de hoy dice amor y libertad. El amor de Dios, como les decía, nos rescata y nos hace libres. No porque estuviéramos en una cárcel, en nuestro espíritu
nuestra alma no estaba direccionada, veíamos cualquier camino, estábamos desencontrados en la visión de Dios, pero el amor de Dios puesto en la cruz es la que nos rescata y ahí se demuestra. Y dice que fortalecido en el hombre interior. La Biblia, no me voy a detener en esto, pero dice que tenemos un hombre interior y un hombre exterior, ¿sí? El hombre interior, el que debe ser fortalecido, está dentro. Es el que podríamos decir que conforma nuestra parte creyente, nuestro espíritu, que nos une al Padre. Eso es el que tiene que ser fortalecido. Nuestro cuerpo lo fortalecemos con una buena alimentación, haciendo ejercicio, pero el hombre interior, el espíritu, es el que tiene que ser fortalecido, porque es el que necesitamos tener fuerte en circunstancias que nos pueden hacer perder o está peligrando la libertad. Entonces, es importante el que aprendamos a fortalecer el hombre interior. Y hoy, en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, según esté usted viendo esta meditación, tenga presente que es importante fortalecer el hombre interior. Les voy a dar luego 3 ejemplos para que usted vea cómo hay que ser fuerte ante algunas situaciones que nuestra libertad peligra, pero si tenemos el hombre interior, nuestro espíritu, arraigado, cimentado, en una buena estructura. Piensen que sobre Pedro fue fundada la iglesia, un cimiento, la piedra angular era Jesucristo, pero en el reconocimiento de Pedro estaba puesta ahí esta simiente. Entonces, arraigados y cimentados, necesitamos un espíritu fuerte que se sostenga, un buen sostén. Piensen que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está representado, ¿no?, en un cuerpo. Entonces, si un cuerpo se duele, se va a doler toda la estructura. Piensen que a un cuerpo lo que lo sostiene principalmente es muy importante la columna vertebral. Entonces, hay que aprender a cada parte del cuerpo de Cristo, tenerla fuerte. Ser capaces, en el 18 dice, ser capaces de comprender. Ser capaces de comprender. Nos lleva a algo más. Las cosas, esta del amor, siempre lo digo y siempre recaigo sobre estas cosas y estoy volviendo a algo que he hablado antes. Pero es muy importante entender que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? La misma Biblia, la misma palabra de Dios lo dice. No se logra entender el amor de Dios. Entonces, la Biblia dice, la palabra del apóstol Pablo dice ahí, que sean capaces de comprender con todos los santos, los que formamos. Ahí le está hablando a una iglesia, ¿sí? Ahí a los Éfesos, pero dice, con todos los santos. Ustedes, iglesias, ustedes, Tiempo Nuevo, usted, iglesia, no sé, Dios es amor, Cristo vive, el nombre que tenga su iglesia. Ponte ahí con todos los santos, sé capaz, ¿no?, de comprender cuáles las dimensiones del amor de Dios. Conocer, dice en el 19, conocer el amor de Cristo. Es la esencia completa, es la plenitud. La plenitud lo es el todo. ¿Cómo describirían a Dios? Se dice que Dios es el Todopoderoso, Dios lo es todo. La plenitud, dicen, ser capaces de comprender y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Llegar a ser completos. ¿Sí? Ese hombre interior de cada uno, y como iglesia que somos un cuerpo, hay un hombre interior también puesto en ese cuerpo, que lo conformamos todo. Bien, ¿sí? Toda la plenitud de Dios. Es una profunda, algo que se entiende, ¿no?,
en el espíritu. Si tenemos que definir qué es Dios, cómo es Dios, Dios lo es todo, por algo se le dice el omnipotente, el todopoderoso. Y nosotros estamos destinados a ser portadores de ese amor, de esa plenitud, ser representantes, saber llevarla, esa plenitud en nosotros mismos y pedir, ¿no? Porque dice ser llenos, y tenemos que pedir ser llenos de la plenitud de Dios. Es el sentirse completo. Bien, esta era la introducción. Ahora, ¿por qué puse amor y libertad? Porque me quiero ir un poco al lado del perdón. Hace unas semanas atrás el Señor me entregaba una palabra, ¿no? Que me hablaba de Esteban. Y creo que tiene un poco que ver, ¿no? Esta fase del amor y el perdón. Porque dicen que si uno perdona, también lo hemos visto un poco en el programa con Sebi, el acto de perdonar implica a dos personas, ¿sí? Al que tiene y al que tiene que ser perdonado. Dice que cuando uno perdona, comete un acto de liberación. Le estás dando la libertad a aquel, ¿no?, que te ha acusado algo, ha hecho una falta contra ti, lo estás liberando de eso. Y lo quiero llevar a la palabra de Dios, para que vean. No me quiero ir, espero que me puedan entender, a lo superficial, ¿no? A que si alguien me hizo algo, sí, hay que perdonar, dice, la palabra nos enseña, hay que perdonar y hay que poner 70 veces 7, hay que contar bastante y no perder la paciencia. Pero este acto de perdonar, por ejemplo, en Jesús, voy a tocar a Jesús, voy a tocar a José y les voy a hablar de Esteban, que gracias a Esteban luego aparece que nos habla de ser capaces. Gracias al acto de perdón de Esteban, el apóstol Pablo luego ocupa su lugar. Jesús perdona o pide perdón. Recuerden que él siempre habla que es más fácil, cuando estaba en estas controversias con los fariseos, ¿no? Que le dice, ¿qué es más fácil? Decirle a un paralítico, toma tu lecho y anda, decirle a un ciego, abre tus ojos y mira el mundo, o decirle, te perdono tus pecados, eres libre de tus pecados. Jesús, cuando llévanos, Sergio, a Lucas 23:34. Este es un pasaje que todos conocemos, ¿sí? Jesús es que ya está crucificado, en el momento ahí que se están jugando sus prendas, en este derredor que tiene, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pide perdón por los actos de los de ese momento y de los de este momento. ¿Sí? No le dice a los demás, yo los perdono. Él pide perdón por ellos, aún en el momento en que estaba dando su vida. El amor de Jesús, al interceder por perdón para los demás, nos demuestra como iglesia, ¿sí? Creo que es un poco más para la iglesia, en que nosotros tenemos que aprender a interceder por el perdón de los demás. El saber ver la situación, ¿no? Y decirle, perdónalos. No sentirle
acusarle. ¿Saben? La iglesia ha causado mucho daño y nosotros tenemos que aprender a pedir perdón por eso. Se ha juzgado muy mal a la gente, cuando en realidad lo que nosotros teníamos que demostrarle eran las dimensiones del amor. Y hemos dejado a tanta gente tirada en el camino. Sin embargo, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nos incluye hasta el día de hoy a nosotros. Un ejemplo, una figura también de Jesús, puede ser el ejemplo de José. José padeció mucho. José había sido el hijo preferido, ¿no? Dicen que Jacob, o Israel, como luego recibe su nombre, había recibido tenía una vestimenta especial, ¿sí? Que lo hacía diferente. En José había algo diferente que en sus otros, creo que hasta ahí eran 9 hermanos. Había algo diferente, ¿sí? A José lo llamaban el soñador, era un visionario. José puede ser, o lo podemos interpretar como una figura de Jesús. José, en el Génesis, por ejemplo, déjanos ahí en el 50, Génesis capítulo 50, de los versículos del 15 al 20. Antes, en este capítulo, Jacob o Israel ya había muerto. Ya Jacob no está vivo. La familia saben que José había trabajado en Egipto, se ganó un lugar de privilegio en la casa del faraón, reconoce a sus hermanos y se logra reagrupar con su familia. Pero la historia no termina acá, porque a veces la mala conciencia, ¿no? El remordimiento, hace que en nosotros nos puede jugar una mala pasada. Y es lo que les ha jugado un poquito en contra a los hermanos de José. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando muere Jacob, estamos acá, ¿no? Miren, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Sí? Ahora se murió nuestro padre, ya no está vivo, ahora José tiene el camino libre para vengarse de nosotros. Esto es lo que piensan los hermanos de José. Y lo que a veces quizás nosotros pensamos, porque en realidad quizás no nos sentimos realmente perdonados, no nos sentimos realmente libres, y seguimos ahí revolviendo en las cosas cuando ni siquiera las hay. Hay alguien que ya ha perdonado, hay alguien que ya ha justificado nuestros actos. Pero a nosotros nos gusta estar ahí dándole y buscando. Y dice la palabra en el 16, dice que los hermanos y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ponen algo en la boca de Israel, de Jacob, que él nunca había dicho. Pero esto es el remordimiento, lo que causa el remordimiento en una persona. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Sí? Esto me recuerda un poco, quizás a la situación de Jesús, ¿sí? Ahí jugueteando con sus prendas, importándole poco que había alguien inocente clavado, ¿sí? Y encima Jesús tiene tanto amor que hasta en ese momento le dice: Padre, perdónalos por lo que hacen. Ellos no saben, no entienden lo que pasa en este momento. En algún tiempo lo entenderán. Así como les está pasando ahora
a los hermanos de José, que por remordimiento idean un plan. ¿Sí? Dice, y José llora mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Él le dice luego, no tengáis miedo, ¿sí? Todo lo que tienen no se los voy a quitar, ya se los di, yo los perdoné. No busquen más en el pasado, las cosas ya son viejas, ¿sí? La palabra dice, todas las cosas pasadas, son parte del pasado. Jesús, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, la gracia y el amor las hacen nuevas. Esa sangre que abre el camino hizo las cosas nuevas. No para que estemos buscando errores y fallos en el pasado, porque José le dice, ya está, todo eso sirvió para abrir un camino. Se estaban muriendo de hambre, le faltaba. El lugar que logró ganar José fue una bendición al fin y al cabo para su familia. ¿Sí? Pero ellos en el momento, unos capítulos antes, cuando se encuentran los hermanos, no se han sentido libres en ese perdón. Porque si no, no hubieran planeado algo después que muere su padre. Es importante, esta gente, estos hermanos de José, no tenían el hombre interior, su espíritu arraigado, cimentado, fortalecido. No habían entendido que lo que le habían hecho padecer a su hermano había abierto un camino y que José no usó su poder en contra de ellos, sino al contrario, les bendijo. ¿Sí? La respuesta que les da José les dice, no temáis. Si yo no soy Dios para juzgar, yo no soy Dios para tomar, ¿cómo se dice? Dios no es un Dios que toma revancha, ¿no? Como decimos, que ahora no me viene la palabra. Eso, una venganza. Esa respuesta, actitud en el capítulo 50, y esa actitud que cuando los pone en la mesa unos capítulos atrás, o que podría haber apresado a Benjamín por ladrón, no lo hizo, porque José tenía una madurez. Las respuestas de José nos hacen ver la madurez de su hombre interior. Cómo las situaciones, les dice él, Dios a lo malo lo transformó para bien. ¿Por qué vas a ir a buscar ahí donde ya no hay nada si Dios la situación la ha cambiado? Es necesario que aprendamos cada uno en el interior, en su hombre interior, en el espíritu, en el alma, porque el alma quizás también acusa un poco, que aprendamos a ver que Dios las cosas ya las cambió a bien y que Dios no es como los hermanos de José que están rebuscando en el pasado, porque las cosas, nuestras facturas espirituales, nuestras facturas del alma, ya han sido pagadas hace 2000 y pico de años atrás, con sangre, con vida. Y ahora les quiero llevar al ejemplo de Esteban. Esteban creo que es la figura
podríamos ser, todos los nombres no tienen un propósito. Y creo que es bueno también tener el espíritu, una iglesia, ¿no? con el carácter de Esteban. Una iglesia que no se detiene, porque a Esteban ahora vamos a ver algunos capítulos, unos versículos así a modo de resumen. A él lo eligen y él no se calla. No se calla, no detiene su mandato. Y tiene un espíritu de perdonar. Recuerden que les dije que perdonar es un acto que provoca en el otro y también en uno una liberación. Y una iglesia necesita tener un espíritu que traiga libertad. La iglesia no está puesta para condenar. La iglesia está puesta para traer libertad. Si nosotros condenamos, no estamos actuando como hizo Jesús, basados en el amor, porque ellos, la Trinidad no condena. Nos corrige, nos enseña con amor. Vamos a ver algunos versículos para quien le guste investigar y profundizar. Pueden leer detenidamente los capítulos 6, 7, 8 del libro de Hechos. El 9, 7, 8, 9. Bueno, lean todo Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, Sergio. Aquí aparece, recuerden que 6. Nos quedamos en el 1. Hechos 6:1. Ese. Recuerden que aquí ya Jesús había partido, deja establecido a los 12, luego reemplazan, ¿se acuerdan que habíamos visto? Reemplazan a Judas por alguien que se llamaba Matías. Ahora dice que los 12 también se ocupaban de alimentar, ya se le estaba avanzando, ya había pasado el Pentecostés y todo. Dice que la iglesia crecía, la iglesia creció, los creyentes, los fieles se fueron incorporando. Y no solo predicaban, tenían la tarea de predicar, sino que dicen que también repartían alimentos. Entonces, los discípulos es como que ya vieron que su trabajo no era el de evangelizar, el de cumplir el envío de Dios, de Jesucristo, de llevar las buenas nuevas al mundo. Entonces, ellos ven necesario establecer lo que dice aquí. No sé, ¿en esta se ve el título? Esa, la elección de los 7 diáconos, ¿sí? La elección de los 7 diáconos. Así como una iglesia nos elige diáconos, por ejemplo, en mi caso, es porque quizás necesita un apoyo para que los diáconos hagan un trabajo y los ministerios se dediquen realmente, ¿no?, a capacitar. Y aquí los discípulos veían que su trabajo de alimentar, de llevar alimentos, les estaba ocupando el tiempo de predicar. Dicen, aquellos días como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vamos a pasarlo esto, que eran desatendidas la distribución de alimentos, ¿ven? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bien, muy bien. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Acá vamos a ver
ven y le dice, y persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Ellos querían dedicarse, los discípulos, ¿no?, al llevar la palabra, específicamente, ¿no?, a enseñar la palabra. Y que los diáconos apoyaran este ministerio también de atender a la gente. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a otros 6 más. De los otros 6 propósitos se los reparten entre los que están aquí y un día predican. O si un día no veremos lo que hay. Vamos a quedarnos con Esteban, ¿sí? Dicen que eran Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice, leyendo, ¿sí?, dicen que Esteban, además de ser un buen administrador, porque fue elegido para administrar los alimentos, esto que llevaban a la gente, era un predicador eficaz, creo que era un buen evangelista. 5, vamos a ir el versículo 8. Aquí ya este compromiso de no solo ser un buen administrador Esteban, sino eso que dice que era un predicador eficaz, lo lleva a ser arrestado. Fíjense si no se parece a alguien. Jesús vino también, ¿no?, a administrar lo que Dios, su Padre, le había enviado. La conducta de Jesús le ha llevado a un arresto. El ministerio, su propio ministerio, ¿sí?, lo ha llevado a ser arrestado. Jesús no se callaba y parece que Esteban tampoco. Y no se ha callado. Dice, estaba lleno Esteban de gracia y poder. Hacía prodigios y señales entre el pueblo. Lo mismo que Jesús. Ahora a esta gente, a estos maestros judíos, a estos doctos, ya les empieza a molestar que si ya se deshicieron de Jesús, ¿cómo puede ser que este hombre llamado Esteban también esté ahí metiendo el tenedorcito, pinchando a los demás? Y lo llamaban, ¿no?, podría ser un revolucionario, alguien que va en contra de la ley. Piensen que ellos eran la ley. Ellos no reconocieron al Mesías. Esteban hablaba del Mesías, que ustedes no han aceptado. No aceptan al Mesías, están bajo la ley, la misma ley lo anuncian y ustedes lo niegan. Esteban, vas a tener un mal fin. Pero Esteban persistía en anunciar el Evangelio de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas, ¿sí? Vamos a pasar el 9, ¿sí?, porque aquí se levantan los de la sinagoga. Dice que no podían resistir el 10, fíjense, a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Ahora empiezan ahí a revolucionar al pueblo, a buscar falso testimonio. Es tiempo de deshacerse de Esteban. A esta gente que tiene otro tipo de verdad, que cree en su verdad, pero hay una que ni ellos mismos la pueden tapar. Necesitan a gente que empiecen a hablar mal de Esteban. ¿Sí? Sobornan a gente para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés, en contra de Dios, cuando ellos mismos eran blasfemos por no creer ni siquiera su propia ley. Que les había traído el Mesías, lo tuvieron ahí viviendo entre ellos y no lo aceptaron. Y ahora es tiempo de callar a Esteban. Acá soliviantaron significa que lo revolucionaron al pueblo. ¿Sí?
hicieron una conmoción. Hay que sacarse a Esteban del medio. Así como a José, lo querían tirar a un pozo, había que deshacerse de José. Porque el soñador tenía sueños grandes y supuestamente él había soñado que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Había que deshacerse de José. Jesús no sanaba. Jesús le decía, estás libre de pecado. Había que deshacerse de Jesús. Había que deshacerse de Esteban. Esteban significa corona. Por eso digo que es importante que aprendamos a vernos como Esteban. Somos la corona de la cabeza. La cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Somos su corona. Cuando hay algo que no le gusta a alguien, hay que deshacerse de lo que dijo el hermano. Hay que deshacerse de tal. Y lo que está trayendo es una verdad. La iglesia al mundo no trajo condena, no trae condena. Trae libertad. Y cuando traemos el amor de Dios y queremos hablar del amor de Dios, se nos complican las cosas. Y tenemos que luchar contra el sistema, ¿no? Piensen que hay muchos sitios donde a los cristianos se los calla. Hay que callar a Esteban, porque trae una verdad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Dice que revolucionaron al pueblo y arremetiendo, le arrebataron, lo arrestan. ¿Sí? Lo llevan delante de un concilio. Creo que acá se termina este capítulo, ¿no? Lo arrestan a Esteban. ¿Sí? Levantan falsos testimonios. A veces la iglesia, y caemos por culpa de malos testimonios que comete la iglesia, y nos dejan mal a todo el cuerpo de Cristo. Pero no nos tenemos que callar, tenemos que remendar. Estamos puestos para hacer coronas y para traer luz y libertad. Entonces en el capítulo 7, ahí de la flecha. Sí, que se quede en el 1 está bien. Llega Esteban, piensen que a Esteban lo apresan, ¿no? Y va delante del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, no sé si la pastora puede decir, puede ser que sea Caifás, el mismo que apresó a Jesús. Porque no hace mucho tiempo que o era una dinastía o podría haber sido, ¿no? Entonces, se encuentra de nuevo ante esta situación, con Esteban, que hay que juzgar a Esteban. Y le pregunta, ¿esto es así? Pero Esteban no se defiende. Esteban empieza a demostrar, no lo vamos a leer, por favor, luego léanlo. Empiezan a hablarles de esto. Dios les puso a Moisés y el pueblo no le seguía y dudaron y fueron, divagaron en el desierto, les dio de comer, que no les gustaba el maná, que ahora danos codornices, que ahora tráenos una vaca y se quejaron. Él empieza a reflexionar. Esteban, la palabra muestra que no se dice, no, perdónenme, no era mi intención, no. Él encima les sigue dando más motivos, les hace ver que ellos en realidad
están faltando a lo que realmente creen, ¿no? Miren, por ejemplo, les voy a mostrar así unos puntos. Mostró que los judíos una vez tras otra rechazaron el mensaje de Dios a sus profetas. Dios les intentó hablar por todos los medios. En el Antiguo Testamento les levantó, les hizo hablar una zarza, porque le empieza a decir eso. Les puso una zarza a Moisés, te trajo profetas, habló un burro. El concilio negó al Mesías, el Hijo de Dios. Acusó a los líderes religiosos, Esteban, por fallar en obedecer las leyes de Dios. Las leyes que ellos con orgullo estaban diciendo que seguían. ¿Sí? Ya está, Esteban. Con toda esa lista que son como 50 versículos, Esteban tiene su pago. Vamos a ir al versículo 54. ¿Sí? Esteban, tal como la figura de Jesús, ahora tiene que pagar, va a sufrir. Y dice así, vamos a leer algunos, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían. Esto es lo que les enumeré un poquito antes, ¿sí? Toda la reflexión, eso es lo que les estaba intentando demostrar. Esteban dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no estaba solo y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Sí? Traemos una verdad, somos la corona. Hay gente que se tapará los oídos porque traemos una verdad, porque traemos un amor, porque traemos la libertad. Y se tapaban los oídos, porque había que callar a Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, similar a Jesús. El hombre ahí clavado y los otros jugando con su ropa. Al otro lo están dando a piedradas, lo están matando a piedrazos, y están ahí con su ropa y que se la llevan a los pies de Saulo. Saulo es el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José les dice a sus hermanos, no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Esta actitud de perdonar solo viene de un hombre interior fortalecido. Solo un hombre interior fortalecido, un espíritu fortalecido, capaz de soportar las pedradas. Y Esteban pide perdón. Puede pedir perdón por un Saulo que hoy lo deja que lo maten, que asiente que se calle a Esteban, pero que en un par de semanas o un par de meses al que van a querer callar va a ser a Pablo.
Vamos a, ¿sí? Dice en Hechos 8, para que vean un poquito de la vida de Pablo, que ya terminamos, dice: y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día, ¿sí?, hubo una gran persecución contra la iglesia. Saulo en ese momento no había tenido todavía el encuentro, eso pasa creo que en 2 o 3 capítulos después. Saulo de Tarso, tenía que callar a los Esteban, los perseguía. No era bueno que le despertaran el espíritu interior a estos que estaban débiles. Capítulo 9, Sergio, siempre el 1, para que vean más o menos cómo empieza. Aquí está la conversión, ¿sí? Ya Esteban no está, Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Aquí luego él tiene el encuentro, ¿sí? Es el llamado de Saulo. ¿Cuántos Saulos pueden atravesar por ahí? ¿Cuántos han querido callarte, iglesia? Pero es necesario de la iglesia Esteban, porque es la corona. Es la que tiene el espíritu arraigado y cimentado en la roca. Sin una iglesia con el espíritu de traer libertad, perdón, no existiría iglesias como Pablo, con el espíritu de Pablo. Saulo, ¿sí?, estaba de acuerdo en que había que callar a Esteban. Así como estuvieron de acuerdo en que había que tirar a José al pozo, porque sus sueños eran grandes, porque tenía una visión grande, porque quería llevar el diseño de su padre a buen puerto, había que tirar a José al pozo. Tenemos que ser fuertes. Todos los tiempos y todas las circunstancias son difíciles. Hay tanto que aprender de tantas personas que padecieron y que fueron importantes. Hoy son estos 3: Jesús, Esteban y José. Porque qué difícil es sentirse perdonado. ¿Cuántos problemas trae el no saber perdonar? No se lo tengas en cuenta. No tengas en cuenta. Estás puesto para hacer luz. Estás puesto porque eres un árbol plantado, arraigado y cimentado. Y aunque te tiren piedras y te tropieces con Saulo, no te van a detener. Porque aunque te lleve la vida, se levantará un Pablo gracias a ti. La unidad del cuerpo. Iglesia. Es la unidad. No nos echemos al pozo. Tenemos todos el mismo destino. El llevar
las buenas nuevas de salvación. No nos dispersemos, démonos cuenta, como se dieron cuenta los discípulos, de que se estaba desviando en otras cosas y necesitaron buscar 7, un completo. Fíjense como en Efesios decía la plenitud. Una corona en Esteban. Detrás de nosotros, detrás de todo trabajo de la iglesia, vendrá un Saulo que se convertirá en un fuerte Pablo. Pero necesitamos ir captando el espíritu, el propósito que hay en cada nombre, en cada figura en la palabra de Dios, para entender a qué fuimos llamados. Lo que haya pasado, ya pasó. Las cosas viejas pasadas son pasado, forman parte del pasado. Jesucristo lo pagó todo en el madero. Sueña los sueños de Dios. Sueña con la corona. Iglesia. Levanta santo. Discípulos, apóstoles, con el espíritu de Pablo. Perseguirán, levantarán falsos testimonios, conductas intentarán hacer caer a la iglesia, pero somos una corona. Esteban no se callaba. Esteban persistió en ser eficaz en el llevar la palabra. Y nosotros lo mismo. No hay pandemia que calle al Espíritu de Dios, porque está hecho en evidente que nos hemos movido aún cuando no se podía físicamente reunirse. Nuestro hombre interior se conectaba a través de las redes, de un Facebook Live, de un YouTube Live, y compartíamos la mesa, porque Esteban no se callaba. Hay estrategias de Dios para cada tiempo. Esteban no se calla. Y Esteban, a pesar de todas las cosas, pide al Padre que esos errores no se los tengan en cuenta. Te bendecimos, Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos saciarnos y rebosar de tu amor. ¿Cuándo cumplirás tu propósito en cada uno? Solo lo sabes tú. Enséñanos a cada uno a fortalecer el hombre interior y como cuerpo de Cristo, como una sola iglesia, sin título, sin denominación, no hay fronteras. Es una iglesia Esteban, una iglesia que es corona y que tiene el espíritu fortalecido y que no se calla.
santo eres, bendito eres. Fortalece, Jesús, Padre, el corazón de cada siervo donde se encuentre, de cada pastor, cada pastora, cada apóstol, cada ministerio que se sienta apedrado, debilitado, que se sienta que lo quieren callar. Tráele ahora, Padre, el espíritu de Esteban, de no callarse. Restaura pilares cansados. Renueva las fuerzas de los que están al frente de las iglesias, Padre. Los 5 ministerios, Padre, clamamos ahora por ellos. Aquellos Esteban que hoy están cansados y que quieren quedarse mudos o los han callado, ábrele su boca. Es tiempo que la iglesia traiga el diseño de Dios y el reino a la tierra, que fue para lo que vino Jesucristo, a establecer su reino. Y hoy somos nosotros, el cuerpo de Cristo, representados. Una sola iglesia que no se calla y que predica de un solo amor. Clamo por cada persona, por cada hermano en cada congregación, por cada parte del miembro del cuerpo de Cristo que se sienta cansado, que haya pensado en dejar su ministerio, en dejar, como decimos, en tirar la toalla. No. Si te quitan el vestido, como José, te puedes levantar, porque hay un lugar mejor para ti. Aún en medio de Egipto, aún en medio de un pensamiento que quiera traerte la opresión, Dios trae la libertad. No te calles, iglesia. Levántate. Perdona. No se lo tengas en cuenta, dice el Señor. No se lo tengas en cuenta. Somos luz, hermanos. Somos luz. Eres luz. Y aunque te pongan una manta encima, no te van a callar tu luz. Fortalécete día a día en la palabra, en el espíritu interior. Fortalécete. Renuévate en los ríos de agua viva. Todo el pueblo de Dios tenemos que estar unidos. No debemos callarnos. Aprendamos también a no tener en cuenta y a continuar, a continuar, a continuar. Si se levantan en contra de nosotros, hay que continuar. José lo hizo, Jesús lo hizo, Esteban lo hizo, aún teniendo a un Saulo delante que lo perseguía. Pero la persistencia del pueblo de Dios hace que ese Saulo se convierta en Pablo. A eso hemos venido. Te amamos, Padre. Bendícenos. Perdona a tu pueblo por la debilidad, por la incredulidad, por la duda, por pasear en el desierto perdiendo el tiempo y sin entender. Perdónanos. No nos tengas en cuenta esa falla, Dios. Enséñanos a fortalecernos en ti.
Te alabamos, te bendecimos, Jesús. Te damos las gracias, infinitas gracias. Amén y amén.